Estimados amigos, estimadas amigas, bienvenidas a esta nueva edición de tu programa Conversando. Hoy día tenemos nada más ni nada menos que a mi amigo Javier Morán Morán. Él es candidato por la Alianza Popular con el número 28 para el Congreso por Lima. Javier, bienvenido. Mucho gusto, muy agradecido por la oportunidad de poderme dirigir a todos los internautas, a todas las personas que nos ven por la internet y aquí dispuesto a responder las preguntas. Ok, Javier nos va a presentar para su lista. Hay que mencionar antes de eso que Javier tiene una alta posibilidad de entrar al Congreso. Ya se te ve adentro, inclusive en la última encuesta de la semana pasada para congresistas por IDICE, figurabas dentro del cupo de congresistas apristas en el Congreso, ¿no? Ojalá que no nos venza algo como, tú estabas en el límite, ojalá que no nos venza algo como la paradoja de Alabama, que es un tema estadístico por del último congresista por entrar, ¿no? Javier es subsecretario nacional por el Partido Aprista y nos va a brindar hoy día 4 propuestas. La primera es titulación de vivienda, la segunda es un tema muy importante de núcleos ejecutores, que tiene que ver básicamente con las personas de las zonas marginales, la reconversión de programas sociales en talleres que sean netamente productivos y por último el tema álgido de la tuburización en Lima, ¿no? Javier, queremos que te presentes brevemente qué eres tú, qué propones al Congreso, por qué deberíamos votar por ti. Bueno, en principio quiero decirte, yo soy militante aprista desde hace más o menos 30 años. Durante toda mi vida me he mantenido en un solo partido político, no he cambiado de camisetas de acuerdo a la coyuntura, hemos estado en el APRE en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos de lucha contra la dictadura fujimorista y después he llegado durante el gobierno del presidente Alan García a ser funcionario, director general de gobierno y posteriormente director del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, donde pudimos ejecutar 1.300 obras en los sectores urbanos marginales dentro de Lima. 1.300 obras en Lima. En Lima. Solamente en el segundo gobierno de Alan En el García. segundo gobierno de Alan y solamente a partir del programa que conducíamos. Obras como por ejemplo muros de contención en las partes altas de los cerros que son fundamentales para que sean los tendidos de agua y desagüe, para que se pueda acceder vehicularmente a las partes altas, para que se superen las situaciones de riesgo que impiden la titulación. Ok. Y pistas y veredas en muchos lugares de Lima. Zonas como por ejemplo la de Villa María del Triunfo, ¿no? Villa María Tiene del laderas Triunfo, muy pronunciadas. en Ate, en San Juan del Urigancho, en Comas, en los distritos urbanos marginales de Lima y en las partes altas los muros de contención y en las partes bajas las pistas, ¿no? Ok, una cosa que tengo que mencionar por Javier, que yo a Javier lo conocí en el año 95 más o menos. Él no me conocía a mí porque yo era un estudiante universitario más, ¿no? Pero Javier ya tenía una representatividad política, era un personaje muy conocido dentro del APRA. Una vez me crucé, justamente para el tema, una marcha que hubo, me crucé con ustedes y vi cómo te escuché hablar, ¿no? Y me interesó, ¿quién será esa persona? Dije, 20 años después lo tengo delante mío en una entrevista en vivo. Javier, vamos a hablar de tu primer propuesta, titulación a vivienda. Cuéntanos un poco qué es lo que tú le propones a Lima en respecto a la titulación de vivienda. Fíjate, durante el gobierno del presidente Alan García logramos entregar 800.000 títulos de propiedad, convirtiendo a 800.000 familias en sujeto de crédito. Esto es importante porque la gente comenzó a tener una seguridad en tener algo para ellos, para sus hijos. El gobierno de Ollanta-Humala lamentablemente ha disminuido los índices de titulación y solamente han titulado a 300.000. Yo he podido visitar nuevamente todos los asentamientos humanos de Lima y encuentro que hay una enorme demanda de titulación. Las partes altas de Villa María del Triunfo, las partes altas de Ate como Huaycán, el Valle Mauta, en San Juan del Urigancho, Bayoba, Santa María, también. En Ventanilla, esa gente no tiene títulos de propiedad. Al no tener títulos de propiedad, obviamente no son sujetos de créditos, no pueden acceder a los programas del gobierno de techo propio, de mi vivienda, y esta gente requiere una atención urgente por parte del Estado. Nosotros hemos planteado algunas propuestas que son fundamentales. Por ejemplo, existen zonas como Confraternidad en Los Olivos, donde la gente viene siendo prácticamente víctima de procesos judiciales durante 20 años sin que se pueda concluir el valor de la propiedad, el valor de la transferencia y ni siquiera los dueños. Esta gente ha construido, ha consolidado sus viviendas, pero no son dueñas de las mismas. O sea, tienen un activo
del cual no pueden sacarle provecho. No del pueden cual tener no pueden hipotecas, no sacarle pueden ser provecho. sujetos de crédito, no Entonces, pueden ser nada, ahí, a pesar de tener el activo. ahí el presidente ha planteado una modificación del artículo 70 de la Constitución que permita establecer el proceso de titulación de manera inmediata, dejando el tema del juicio como un tema que puede ir paralelo y que cuando se resuelva le tendrá que pagar a la persona que sea propietaria de estas áreas supuestas de terreno. Pero ese es un caso concreto. Claro. Hoy día, Chorrillos, por ejemplo, miles de familias no pueden titularse porque aparece un supuesto dueño, los Fernández Concha, que impiden que esta gente se titule y que bajo una serie de artificios judiciales, ilegales y leguleyadas, aducen ser los dueños de estas zonas. Estas familias no pueden crecer, estas familias no pueden convertirse en sujetos activos de la economía del país y creo que deberíamos apostar por una legislación que permita la titulación de esta gente. Mira, he conversado con muchas personas el tema de vivienda, el tema de darle vivienda a la gente. Justamente ayer tuvimos a una representante por Piura que también trató el tema de vivienda para la zona de Piura. Y otras personas más y me decían, Remo, mira, ¿sabes qué? Es bueno que la gente tenga vivienda, que tengan un lugar porque les da un tipo de seguridad, ¿no? Pero ¿qué tan bueno es que el Estado realmente se las regale o se las subsidie a costa de otros aportantes, ¿no? O sea, esta es una pregunta que está en el tintero, muchos se hacen, hace poco he escuchado a un periodista haciendo esa misma pregunta. ¿Qué tan factible es que la titulación venga básicamente como un regalo? O sea, yo por solamente el hecho de nacer, de juntarme con una persona, invado un cerro y reclamo mi título del Estado. O sea, es que no es así necesariamente. Yo he caminado todo Huaycán. ¿Quién abrió los caminos a las partes altas de Huaycán? ¿Los abrió el Estado, los abrió la municipalidad o los abrió la propia gente? La gente en jornadas comunales durante años ha convertido a zonas como Huaycán, que eran agrestes, que no tenían ninguna posibilidad de desarrollo urbano, en ciudades. Es una zona muy pujante, ¿no? Es una zona pujante que, al igual que Villa María, la gente desde las 6 de la mañana, los días domingos, trabaja en abrir caminos, en dinamitar roca, en generar posibilidades, y la gente ahí ha consolidado una vivienda por necesidad. O sea, básicamente... El Estado ha sido incapaz de generar ciudades. Y esto es cierto que ha generado algún desorden, pero es momento de poder ordenar, de ingresar a un proceso de titulación, de un proceso de generación de vivienda a bajo costo, no regalada, pero también a un proceso de ordenamiento territorial. ¿Utilizaríamos a COFOPRI para eso o se abriría una entidad paralela, una segunda entidad? No, esto en el gobierno del APRA se hacía a través de COFOPRI, después se transfirió hacia las municipalidades, pero ¿qué sucede? Las municipalidades no tienen ni el experticio para poder titular, ni la capacidad técnica, ni el personal suficiente para avanzar en el proceso de titulación. Entonces, habría que volver a COFOPRI, esta es una demanda que hay de parte de la ciudadanía, ¿no? Ok. Entonces, te comprometes a trabajar con el tema de titulación de vivienda tan álgido, ¿no? Sí. Y ahorita tenemos una gran cantidad de masa joven, que está entre los 20 y los 25 años, una gran cantidad de masa joven en Lima, que no tiene vivienda, que está a punto de tener hijos, pero no tiene vivienda. Claro, en principio tenemos cerca de 1 millón de personas sin título de propiedad, es un número altísimo. Dándole título, fíjate un tema y el efecto que puede tener esto, dándole título de propiedad a esta gente, estamos convirtiendo a 1 millón de peruanos en sujetos de crédito, que no es gratuito porque lo tienes que pagar en algún momento. Y esto implicaría ingresar a una fase de construcción de viviendas que genere empleo, que dinamiza la economía local en muchos lugares. ¿Y estos jóvenes que acceden a una vivienda, cómo pagarían eso? ¿Cómo retribuirían eso al Estado? O sea, les damos una vivienda, un título de vivienda, ¿tienen que pagar algo por eso? No, ¿Es totalmente gratis? Una cosa es el título de propiedad, que es la titularidad del terreno, otra cosa es la construcción de vivienda. Para la construcción de vivienda hay programas como Techo Propio, pero creo que habría que crear un programa para familias jóvenes, ¿no? Hay mucha familia joven que está viviendo aún en la casa de los padres porque no tiene posibilidad de encontrar un terreno, porque el acceso al crédito en el sistema financiero es muy caro, y entonces habría que reformular estas propuestas de vivienda joven para que pueda existir algunos mecanismos, ¿no? Ok, me queda claro. Entonces, tu compromiso es de vivienda joven, títulos de vivienda para los jóvenes, para los pobladores, casi cerca de 1 millón que no tienen títulos. Vamos a luchar por eso. Ok, tu segunda propuesta importante es acerca de los núcleos ejecutores. Estábamos hablando fuera de cámaras de los núcleos ejecutores, pero quisiera que se lo comentes a la gente
¿Qué beneficio les va a llevar este tema de núcleos A ejecutores? ver, durante el gobierno del presidente Alan García se dictó un decreto supremo para efectos de que a partir de los saldos presupuestales se puedan asignar montos de dinero a proyectos de baja inversión en los asentamientos humanos, en los pueblos jóvenes de Lima. ¿Qué tipo de proyectos? Por ejemplo, los muros de contención que están en las partes altas y que cumplen tres funciones fundamentales. El primero, darle seguridad a los terrenos y superar las situaciones de riesgo que impiden la titulación. El segundo, darle estabilidad a las redes de agua y desagüe. Sin muros de contención no pueden haber redes de agua. Ni Y desagüe. el tercero es factibilizar el acceso vehicular a las partes altas. Un muro de contención cuesta aproximadamente entre 200 y 300 mil soles. Un muro de contención. Y le dan trabajo a 50 personas aproximadamente durante 4 meses. Nosotros hicimos núcleos ejecutores con la población y se dieron muchísimos casos en los que al concluir las obras la gente le devolvió dinero al Estado. Esto no pasa con ninguna empresa privada, que por lo general incluso nos piden adicionales. La calidad de las obras fue enorme, la generación de empleo fue importante y la dinamización de la economía local en los asentamientos humanos mejoró mucho, porque no solamente son los trabajadores, sino es la persona que vende los almuerzos, las ferreterías del lugar, y esto permitió construir 780 muros de contención en las partes altas con resultados extraordinarios. Ya, ok. Le dejamos listo a este gobierno para que hagan Tuvo aproximadamente... una base de varias obras que le dejaron listos, ¿no? y no avanzaron y no nada, se pero avanzó lo que es nada. más, ya no hacen los muros de contención a través del Ministerio de Vivienda, ya no hacen los muros de contención a través de núcleos ejecutores, ahora los hacen a través de MAPE y nos hemos dado el caso de que han construido muros de contención que antes costaban 300 mil soles, ahora cuestan 1 millón de soles, que antes los hacía la gente del lugar, ahora lo hacen empresa empresas privada. españolas. Ok. Una consulta. Ya. Ya existen contratos con estas empresas para esos muros de ejecutores, inclusive que tienen 1 año o 2 años para obras. Pero nos estabas hablando de que estos pobladores van a tener una fuente de ingreso directamente para poder ejecutar esas obras. Claro, ¿Cómo haríamos en el caso de que ya tenemos contratos con estas industrias, con estas empresas para obras y dejar eso de acá para dárselos a ellos? Ese es uno. Y la segunda pregunta es, ¿quién controlaría eso? Hay que mantener la seguridad jurídica en el país, ¿no? Pero tengo la información precisa de que contratos sobre núcleos ejecutores sobre muros de contención prácticamente no existen. Sobre muros de contención. Porque se han disminuido mucho la fuerza de ejecución de obras. Nosotros hicimos 780 con 90 millones de soles, este gobierno ha hecho 100 muros de contención con 200 millones de soles. Con el doble de presupuesto han hecho menos de la quinta parte de lo que construimos nosotros. ¿Quién supervisa las obras? No es que se le da dinero a la gente. ¿Quién supervisa el tema de la transferencia financiera? ¿Cómo se va a manejar eso? El Ministerio de Vivienda aprueba un fondo para la ejecución sobre la base de un perfil, por ejemplo 300 mil soles, y va desembolsando contraavance de obra. Okay. Pero a la vez, por valorizaciones. Pero a la vez la supervisión de la obra está a cargo del Ministerio de Vivienda. Okay. Y la población contrata de los recursos que se les da un ingeniero de manera tal que va conduciendo la obra y el Ministerio va supervisando. O sea, el Ministerio de Vivienda hace un mapeo de posibles proyectos, prospecta proyectos, o los pobladores le dicen al Ministerio de Vivienda, estos son los proyectos. No, ¿Cómo una va a cosa funcionar? extraordinaria es que hay muchísimos proyectos que han sido financiados por la propia población. En todos los asentamientos humanos de Lima hay 1, 2, 3 proyectos de muro de contención a la búsqueda de financiamiento por parte de las municipalidades o del Estado. Lamentablemente el interés del Estado y de las municipalidades no ha sido tal para permitir viabilizar estas obras y eso es lo que queremos recuperar, porque si no, estos perfiles que le han costado a la gente entre 5.000 y 10.000 soles, a los 2 años si no se ejecutan se pierden. Es una inversión inmensa que hay a nivel de estudios, de elaboración de estudios por parte muchas veces de la población. O sea, el Ministerio ya tiene un mapeo de las obras, ya. Sí. Ya tiene un mapeo de los sitios de riesgo. Podemos hacer muros de contención, podemos ingresar un proceso de construcción de veredas en muchos lugares donde no hay veredas y podemos hacer, por ejemplo, núcleos ejecutores jóvenes para que hagan infraestructura deportiva como losas deportivas, como áreas culturales y cosas de ese tipo. Ok, ¿no? Dime, a mí me parece que la idea es genial, transferirle directamente a ellos y manejar un sistema de control con ellos a través del Ministerio de Vivienda me parece bien, pero ¿cuál ha sido la traba en este gobierno para no hacer eso?
Supuestamente es un gobierno que tuvo un perfil más popular, ¿no? Inclusive más popular que el último gobierno de Alan, ¿no? Pero ¿por qué no lo he hecho? Tuvo un discurso popular, Tuvo un pero discurso popular. en la práctica, fíjate una cosa, nosotros ejecutamos 11 proyectos de agua y desagüe para 2 millones de personas. Le dejamos 19 proyectos a este gobierno y no ha hecho uno solo. Le Ok. dejamos cerca de 600 proyectos de muro de contención en los cerros y no han hecho más que 50 o 60 a altísimos costos. Le dejamos cientos de proyectos de pistas y veredas y tampoco los han hecho. Entonces, aquí hay una mezcla de insensibilidad, pero también de incapacidad para manejar los presupuestos públicos y viabilizarlos y convertirlos en obras. Ok, o sea, básicamente lo que tú me estás diciendo es que el Estado, el gobierno de Ollanta, no ha hecho nada por algo que ya conocemos todos, que es su deficiencia técnica. Sí, Sufre una seria deficiencia técnica en aras de tener alguna participación política en los primeros años, ¿no? O sea, Sí, una dejó la deficiencia política por la técnica técnica, e ¿no? inclusive una vocación de volver a centralizar el poder en el Ejecutivo y no tener como aliados, que los tuvimos nosotros, a los alcaldes y a los dirigentes sociales. Nosotros logramos hacer muchas de nuestras obras porque transferimos dinero a los gobiernos locales y pudimos concertar con ellos y con los dirigentes sociales de diferentes lugares obras como por ejemplo en Amauta. Cuando llegamos, Amauta no tenía 1 metro de pista. Hoy día Amauta tiene 85% de pistas gracias al gobierno de Alan García y gracias a la decisión de quienes estuvimos conduciendo un programa, Realmente ¿no? ese gobierno se ha distanciado un poco de las políticas regionales y nacionales, se han distanciado de las políticas locales, ¿no? Sí, Hay un abismo entre ellos. definitivamente. Yo creo que esta vocación centralizada, un poco bajo el modelo chavista que inspiraba este gobierno al El principio, control absoluto y de todo. después la falta de percepción sobre la búsqueda de la necesidad de consensos ha generado que este gobierno tenga sus propios fantasmas, dedicados a pelear con el APRA, a perseguir a Alan García durante 5 años, a buscar enemigos donde no los tenía, y finalmente lo han llevado al fracaso A lo que absoluto, es ahorita, ¿no? hasta lo que se habla hoy día, la posibilidad de fuga del presidente de la República, de la primera dama, cosas que son lamentables para la imagen del país, ¿no? Bueno, ya he estado preparando ese camino, ¿no? Porque ya he estado haciendo visas allá, ha estado llevando a su gente a Francia. Vamos a entrar a una tanda comercial. El señor Javier Moral con el 20 Javier Morán con el 28 de la Alianza Popular. Este 10 de abril nos está dando sus 4 propuestas. Por favor, ingreso a una tanda comercial. Volvemos en 30 segundos.